amigos y amigas. Muchísimas gracias por la invitación a la Cátedra Autónoma de Filosofía Política. Y como bien apuntaba Bernardo, esto es un tema muy importante de analizar porque en pleno auge de la pandemia, sobre todo en marzo, hubo varios intentos de instalarse en el discurso de los medios de comunicación, como vamos a ver ahorita, sobre todo internacionales, la idea de que el ser humano era un virus y que todo esto del COVID, ¿verdad? Recuerdo el término que utiliza Sebas, el respiro, digamos, que hubo, tenía alguna repercusión positiva para efectivamente el planeta, ¿verdad? Pero como vamos a ver, esta noción de que el planeta es el gran beneficiado y demás, tiene tintes un poco complejos hacia posturas ecofascistas y hay que tener cuidado con los discursos, no solamente que pullan los medios de comunicación, sino también con discursos ambientales que pueden tener esas tendencias. Por empezar, la disertación con un meme. Curiosamente, bueno, con toda esta cuestión de la virtualidad, tiendo a utilizar a veces memes para empezar mis clases. Y efectivamente, este meme me lo encontré hoy y me parece muy interesante. Creo que resume muy bien lo que vamos a hablar Sebas y yo en la noche. Entonces, podemos ver que esta persona ofrece la postura que precisamente nosotros vamos a criticar. La verdad, nada tiene sentido. Los humanos somos un virus para el planeta. Entonces, responden los pueblos originarios, no nos metas en el mismo saco. Entonces, podríamos definir, y ahorita yo voy a dar una definición un poco más exacta de lo que considero el ecofascismo, pero me parece que el meme lo ejemplifica bien. Dice: los ecofascistas culpan a la superpoblación del colapso del medio ambiente. Los humanos somos un virus, es un eslogan usado a menudo por ellos para atraer a la gente ignorante a su ideología. Están equivocados, el 10% más rico de la gente produce la mitad de las emisiones de carbono. Reducir la población no solucionará el problema. Tenemos un problema con los ricos acaparando los recursos que no necesitan y los pobres resistiendo con lo poco que tienen. Los humanos somos parte de nuestros ecosistemas, igual que cualquier otra criatura viviente. Entonces, ¿qué habla acá sobre los pueblos indígenas? Bueno, que el 80% de la diversidad se encuentra en territorio indígena. Los pueblos indígenas tienen un papel vital en la protección de sus tierras. 28% del mundo de las zonas con mayor biodiversidad están gestionadas principalmente por pueblos indígenas, familias minifundistas y comunidades locales. Estos bosques son cruciales para controlar las emisiones contaminantes y mantener la biodiversidad. Tenemos que dejar de usar entonces términos genéricos como humanos cuando deberíamos decir, y ojo el término, colonizadores y capitalistas. Entonces, vean que ahí creo que lo que voy a empezar a exponer a partir de ahora, preparé un texto que voy a compartir con ustedes. Voy a tratar de sintetizarlo, ya que obviamente no tengo tanto tiempo. Y en ese sentido, voy a profundizar un poco lo que habla el meme. Me pareció genial, sintético, precisamente para incentivar la reflexión que tendremos a partir de ya. Entonces, aparece la presentación. Listo. Entonces, voy a empezar la disertación hablando sobre lo que yo entiendo por ecofascismo. Podríamos decir que el término ecofascismo es una definición política que asocia al ecologismo con el fascismo y que es usada en modos distintos, en dos modos distintos, para referirnos a los elementos específicos del ecologismo radical o que estén abiertamente afiliados con el neofascismo o que comparten similitudes conceptuales con teorías fascistas. Se utiliza desde fuentes externas y menos como etiqueta propia
para referirse también a los nacionalistas y a los grupos de tercera posición que incorporan posiciones ambientalistas en su ideología. Como luego va a apuntar Sebas, hay una relación muy fuerte entre el ecofascismo o la ecología en cierta medida y los discursos, algunos discursos que fundaron o que están debajo de ciertas posiciones del nazismo. En segundo lugar, el término también se utiliza en debates políticos para identificar lo que podríamos llamar como un antihumanismo del proyecto político, por ejemplo, de ecología profunda, el ecologismo, algún ecologismo convencional que no toma en cuenta cuestiones políticas y otras posiciones ideológicas, incluso izquierda y no izquierda, y que tienden a tomarse como despectivos. Los ecologistas aludidos con este término dicen que se trata estrictamente de epítetos, de adjetivos para desacreditar. Okay, entonces podríamos decir que el ecofascismo es una postura que, como bien explicado, postula un carácter, por decirlo así, de un pesimismo antropológico, la idea de que el ser humano es malo por naturaleza, efectivamente merece perecer, merece desaparecer, merece extinguirse, porque en efecto somos el virus que hace que el planeta se esté muriendo. ¿Okay? Entonces, precisamente, mi disertación va a hacer una crítica de esto. La pandemia del coronavirus, como ya decía muy bien Bernardo, posibilita precisamente hablar con más claridad sobre esta situación del ecofascismo. ¿Por qué? Porque ha habilitado la emergencia de ciertos discursos que, bajo la supuesta defensa de la naturaleza y del medio ambiente, esconden otros intereses. Ese discurso se expresó, por ejemplo, en algunos medios de comunicación masiva. Lo encontramos, por ejemplo, en la BBC de Londres, uno de los periódicos más importantes, por ejemplo, de Europa, que dice, que voy a titular, los inesperados beneficios de la pandemia COVID para el medio ambiente. Lo encontramos también en el diario El País, que habla que la crisis del coronavirus hará descender las emisiones de CO2. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el diario de la Nación de Argentina, uno de los diarios más importantes de América del Sur. Vacaciones para el planeta. Vean la connotación de vacaciones para el planeta, que además podemos ver ahí una suerte de antropomorfización un poco dañina de una cosa abstracta como el planeta, ¿verdad? Estamos dando una agencia al planeta como si el planeta, por ejemplo, tuviera una connotación humana, como si fuera de características humanas, como si tuviera agencia, que en filosofía, los que nos dedicamos a la ética y a cuestiones de filosofía de la mente, definimos agencia como aquella capacidad que tenemos para tener propósitos e intenciones ante el mundo. Es decir, hasta donde sabemos, todos los humanos tenemos capacidad de intencionalidad hacia la realidad. Entonces vean que muchos de esos discursos también ponen al planeta como si fuera un ente humano, ¿verdad? Como si fuera un ente con agencia y que efectivamente se comportara o tuviera algún tipo de conducta humana, como si estuviera disfrutando de ver el virus, ¿verdad? Y en efecto, no existe, por lo menos desde mi perspectiva materialista, como buen darwinista, no existe algo así como una intencionalidad, digamos, en la estructura de la biosfera del planeta. Ok, entonces, todas estas noticias ponían en primer lugar una dicotomía entre ser humano versus naturaleza, ¿verdad? El propio Pedro Aznar, uno de mis músicos favoritos, lo sigo mirando como músico, pero me cayó mal eso que dijo en un concierto que dio por Facebook Live. Dice Aznar literalmente, lo cito, ¿vieron lo que está pasando en estos días en el mundo? Que se está limpiando el aire, se está limpiando el agua, la tierra. Si nuestra influencia del mundo se empieza a acomodar, dijo Pedro Aznar. De hecho, yo hice un comentario criticándolo en el Facebook Live. Entonces, este énfasis en que el ser humano, y lo pongo entre comillas porque hablar en abstracto del ser humano me parece que es un error en este contexto, es el principal enemigo de la naturaleza, más nuevo en ciertos discursos del ecologismo. Tiene su origen más cercano, porque efectivamente, como les decía, el origen lo podemos rastrear
en el nazismo y en otras lecturas del siglo XIX, pero tenemos un origen más cercano a nosotros, a nuestra contemporaneidad, en los enfoques neomalthusianos de la década de 60 y 70. Malthus era un economista decimonónico que proponía precisamente que a mayor cantidad de población iba a haber menor cantidad de recursos. Por lo tanto, la idea era una suerte de reducción de la población. Muy a grosso modo explico, porque es un poco más complejo, pero es para que quede claro a aquellos que no conocen sobre Malthus. Uno de los científicos que sostuvo estas teorías es reivindicado en la nota de La Nación, del diario Argentina, James London, autor de la hipótesis Gaia, que es una teoría que sostiene que la Tierra es un sistema autorregulado, también muy a grosso modo, que es un poquito más complejo, y el libro es ya un clásico del ecologismo, pero hay que tener cuidado a esa interpretación de London de la hipótesis Gaia. En una entrevista que le realizaron en el año 2007, ese científico afirmó que Malthus tenía razón. De habernos mantenido en 1.000 millones, dice Lovelock, la cifra que él daba hace 200 años, tal vez no tendríamos que enfrentarnos ahora a la muerte a gran escala. Según este científico, sobran 6.500 millones de personas en la Tierra para que se autorregule. Cabe destacar, entonces, que estas ideas nunca se presentan de forma transparente, pero forman parte del centro imaginario ecologista desde hace décadas. Fue en 1972 cuando un grupo de científicos formuló el informe de los límites del crecimiento, donde dicha investigación, realizada a pedido de un grupo de empresarios, políticos y científicos conocidos como el Club de Roma, se expone que de no detenerse el crecimiento exponencial de la población y del capital en sus límites naturales, ojo que este término de límites naturales también lo puedo atribuir porque es muy ambiguo y es muy complejo, nos enfrentaríamos al colapso a los límites físicos naturales del planeta. El problema aparece cuando se quiere establecer cuáles son dichos límites naturales, principalmente con la población humana, que a diferencia de otras especies, no tiene predadores naturales. En cambio, lo que sí tenemos son crisis sociales, económicas, guerras, desastres naturales, hambre, epidemias y pandemias. Y es justamente con estos elementos de contexto cuando suelen aparecer las propuestas de lo que denominé ecofascismo. En la actual coyuntura, los sectores de derecha en todo el planeta alternan entre dos posiciones frente a la crisis ambiental, que a su vez es climática, energética, alimentaria y sanitaria. Uno, la negación, como bien hacen los fascistas de antaño, resultados como Jair Bolsonaro, que era una gripecina y al final se terminó enfermando de coronavirus. La aceptación de un posible colapso y el descargo de su impacto en los más pobres, los sectores más desprotegidos de los países centrales y los países del sur global. El primer sector no requiere de mucho análisis, pues que se plantea abiertamente opuesto a cualquier ambientalismo. El segundo sector, en cambio, despliega un arsenal importante de teorías pseudocientíficas, discursos y símbolos en esta batalla. Así, por ejemplo, uno de los más importantes documentalistas ingleses sobre naturaleza, como Attenborough de la BBC, ha manifestado que los seres humanos son una plaga sobre la Tierra. Particularmente esa plaga se sitúa en África. Ojo con esa lectura que hace este ambientalista. Pese a que en ese continente se consumen mucho menos recursos que en Europa. En los movimientos de denominada ecología profunda también se hacen presentes estos planteos. El cofundador de la ONG Air First, David Foreman, sostuvo que sus tres objetivos principales eran reducir la población mundial a unos 100 millones de habitantes, destruir el tejido industrial y procurar que la vida salvaje con todas sus especies se recobre en todo el mundo. Cuando no conviene, entonces, o no es posible social y políticamente ajustar en la variable demográfica, estos sectores buscan ajustar la reasignación de recursos. Así argumenta que no es conveniente darle a los pobres energía barata, pues la derrochan.
tampoco agua, alimentos o cualquier recurso escaso, para que los pobres refuercen sus altas tasas de natalidad. Estas políticas son las que indirectamente reforzamos cada vez que repetimos la inocente idea de que el ser humano, entre comillas, es responsable de la crisis ambiental, porque el ser humano es mayoritariamente pobre y habita principalmente en los países del sur global. Repetir este sentido común tan primitivo y transparente da más fuerza a las propuestas del ecofascismo. Entonces, podríamos ver acá que la humanidad es la solución, no el problema. No, pero no todos los ecologismos tienen estas posturas. Hay quienes rechazan estos posicionamientos, como ya manifestaron los y las jóvenes por el clima de Argentina. Sin embargo, es cierto y algo trillado que esta crisis puede parecer una oportunidad. En el año 2008, también en plena crisis económica y financiera, el economista español Joan Martínez, precursor del llamado ecologismo de los pobres, sostuvo que esta situación da una oportunidad para que la economía de los países ricos adopte una trayectoria distinta, en vez de soñar con recuperar el crecimiento económico habitual y entre en una transición socioecológica hacia menores niveles de materias y energía. Toda crisis es también una oportunidad para poner de relieve los mecanismos de funcionamiento de la sociedad capitalista, que son los que generan la crisis ambiental. Esta crisis coloca a la humanidad no como víctima y no como victimario. Entre los peligros que ella acarrea están las sucesivas apariciones de estas pandemias que se expanden con la misma velocidad que el tráfico de mercancías en todo el mundo. Desde principios de este siglo, que podemos ver cómo circulan de manera masiva diferentes virus, como por ejemplo ya hemos visto la gripe aviar, la porcina, el SARS, el MERS y ahora este COVID-19. Como sostiene Marina Ayens, una publicación en revista Anfibia, tanto el COVID-19 como las otras cepas no son sino producto de aniquilación de ecosistemas, en su mayoría tropicales, arrasados por plantar monocultivos a escala industrial. Son las actividades económicas propiamente capitalistas las que ponen fuera de control los virus que ya existen en la naturaleza. También sostiene la autora que esta pandemia es fruto de manipulación y el tráfico de la vida silvestre. La solución incluso podría agravarse de no detener urgentemente el calentamiento global, ya que como aseveran diferentes científicos, corre peligro de derretirse, por ejemplo, el permafrost ártico, que se suele permanentemente congelado, que se extiende sobre todo el norte de Rusia, Alaska, el norte de Canadá y el océano glaciar ártico. Y según algunas investigaciones, este suelo no tiene gases de efecto invernadero, que de salir a la superficie provocaría más calentamiento global, retiene mucho gases de efecto de invernadero que efectivamente provocaría más calentamiento global, sino que también retiene diferentes virus y bacterias. En este escenario, la mayoría de la humanidad será perjudicada por causa de las actividades generadas por un conjunto de empresas que se niegan a adoptar patrones de producción limpios y con menor utilización de combustibles fósiles, a detener el avance sobre los ecosistemas y la deforestación, a impedir el acaparamiento de tierras y monocultivos. Por supuesto, pedir a las empresas que hagan eso es pedirles que pierdan frente a sus competidoras. Rogar que la actividad económica capitalista se supedite a nuestros límites naturales es pedir que deje de existir como tal. Y tal vez eso es lo que preciso. Toda la humanidad puede afrontar el desafío de modificar sus relaciones sociales para reparar esa fractura metabólica, que es un concepto que utiliza John Bellamy Foster, un sociólogo marxista con tendencias ecologistas, que precisamente propone esa ruptura con la naturaleza que efectivamente nos ha llevado a este conflicto y a esta situación de colapso frente a la naturaleza. Para ello no existen recetas, pero sí por lo menos algunas pautas. Voy a abordar un poquito más el tema de la fractura metabólica según mi parecer. Y para mí esta fractura tuvo separación, tuvo su origen con la visión antropocéntrica que se consolidó en la Edad Media y en época industrial en el siglo XVII. En esta etapa hubo una apropiación de la naturaleza por parte de la especie humana, además fundamentada en cuestiones epistemológicas como la separación
cartesiana de mente y cuerpo, en la separación energía-materia que sistematiza la ciencia moderna, y la concepción de mente sobre materia desde el enfoque cartesiano. En nuestro continente podemos ver esta disociación con más detalle en acumulación, con el modelo de acumulación económica, a partir de la explotación y el saqueo extractivista y la incrustación de los tiempos y velocidades del sistema capitalista en el cuerpo social y en la subjetividad colectiva. Este laissez-faire neoliberal, este dejar de ser neoliberal, ha enfocado en dinámicas destructivas, las cuales han dislocado los sitios naturales de la Tierra y han bautizado las formas de vida no humana como naturaleza dominante. Entonces, todo este marco epistemológico que se instaura en la modernidad filosófica, luego acaece, luego tiene repercusiones prácticas en la configuración del mundo del sistema capitalista y en nuestra relación estricta con la naturaleza. Esto desató, como les decía, un divorcio despótico donde el consumo y explotación se normalizaron. Nunca nos percatamos, sin embargo, de que también estaban expoliando nuestras vidas. Y ya para cerrar, esta nueva humanidad, este nuevo modelo económico que podríamos llamar ecosocialismo o economía basada en recursos que respete los límites naturales de la Tierra, tienen que abandonar la pretensión de crecimiento ilimitado, algo que no es típico de todas las sociedades humanas, sino que es específicamente la capitalista. Debe abandonar también la lógica de la competencia, que lleva una batalla permanente por bajar y externalizar costos, degradando así la vida humana y su entorno natural. Un nuevo proyecto humanista radical, donde el ser humano se reincorpore con la naturaleza, donde rompamos con la ruptura metabólica, es el que nos puede salvar del colapso. Echarle la culpa a un ser humano en abstracto, como si el ser humano fuera uno solo, como si hubiera una esencia, naturaleza humana, es ir en el sentido opuesto, es condenarnos a la extinción. Inclusive ahí yo tengo el documento de cuánto cuesta. Muy bien, muchísimas gracias a Emanuel. Le damos la bienvenida a Sebastián Miranda, por favor. Bueno, muy buenas noches. Leonardo, gracias por la presentación. A los compañeros de la cátedra, un gusto estar acá. Básicamente yo voy a complementar un poco lo que Emanuel planteaba desde una cuestión también un poco más teórica. Yo también la voy a ilustrar un poquito más, ¿verdad? Puesto que ya Emanuel englobó bastante, ¿verdad? Lo que es ecofascismo tal cual. Y bueno, vamos a hacer yo generalmente trato de hacer una relación muy cercana con todo el discurso del capitalismo verde, que es lo que está predominando ahora, ¿no? Si vemos esta imagen que tenemos en pantalla, no sé si se logra ver bien la imagen o la presentación, ¿sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Básicamente lo que hablaba Emanuel del antropocentrismo, ¿verdad? Gráficamente yo lo expongo así generalmente en mis cursos, donde hablamos de que cuando definimos ambiente, decimos que el ambiente es todo lo que nos rodea y generalmente nos ponemos en el centro y ponemos a la naturaleza como algo en función nuestra, ¿verdad? En nuestra cosmovisión actual, occidentalizada y demás, le despojamos a la naturaleza del ser, ¿verdad? Dejó de ser alguien y lo pusimos como una cosa, una mercancía, como aquello que está en función de lo humano. Esto obviamente nos lleva a una visión de superioridad, como bien mencionaba Emanuel, desde el siglo XVI, con la Ilustración, con otros movimientos, ¿verdad? Se consolida, tiene que consolidarse la idea antropocéntrica y termina de afianzarse con la entrada del capitalismo, ¿verdad? Después de las revoluciones industriales. Esto implica una visión de superioridad, donde nosotros nos sentimos aparte de la naturaleza y además lo creemos algo menor. Podemos tirarlo un poco todavía más atrás, ¿verdad? Desde la ontología social aristotélica, donde Aristóteles hace una estratificación de la sociedad y siempre pone a la naturaleza y a los animales por debajo, ¿verdad? Muy por debajo del humano.
Después de eso, ¿verdad? Llega toda este cataclismo que afecta, ¿verdad? Que ya llega a tener un efecto súper fuerte en nuestra era, y pasamos a entrar a este discurso que es el que nos convoca el día de hoy, que el ser humano es un virus. Entonces este discurso busca colocar a lo humano por debajo de la naturaleza. Entonces generalmente nos ponemos como la clase inferior, poniéndonos un montón de calificativos bastante, una connotación bastante negativa, ¿verdad? Que no solo de virus, sino también nos autollamamos cáncer, enfermedad, ¿verdad? Humor, no sé, algo destructivo. Esto, ¿verdad? No mejora la situación, realmente no mejora la relación con nuestro entorno, porque simplemente siempre nos vemos fuera de y nos vemos completamente desvinculados de nuestra naturaleza. Entonces, gráficamente, generalmente yo proyecto esta cosmovisión que tenemos, ¿verdad? Que es un ir y venir. A veces nos sentimos en el centro, a veces nos ponemos arriba, a veces nos ponemos abajo, dependiendo de la conveniencia del mundo. Como les decía, nuestra sociedad sigue apegada a las revoluciones industriales. Entramos ya a la revolución 4.0, tan proclamada ahora, de hecho, por este gobierno, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para la revolución 4.0. Y esta revolución industrial, ¿verdad? No es otra forma de más que mantener la economía capitalista basada en la acumulación de riqueza y en la explotación de los recursos. Ojo que aquí siempre me gusta señalar de que cuando se hablan de recursos en la jerga capitalista, ¿verdad? Hablamos de recursos humanos y recursos naturales. Entonces ya acá hay una cosificación de lo humano, ¿verdad? Donde unos humanos son, ¿verdad? Un objeto, un recurso prescindible que me produce riqueza, ¿verdad? Lo que Marx en su momento hablaba de la fuerza de trabajo. Y están los recursos naturales, ¿verdad? Que los sintetizamos en materia prima, ¿verdad? Aquello que me da lo base para producir la riqueza. ¿Qué ha provocado esto? Bueno, que la economía capitalista se base realmente en un despojo, realmente es la forma en cómo trabaja el capitalismo. ¿Por qué? Porque básicamente esta acumulación queda concentrada en muy pocas manos. Si vemos la imagen de la izquierda de la pantalla, ¿verdad? Lo que simboliza es que 8 personas en el planeta tienen el dinero equivalente a lo que tendrían 3.600 millones de personas más pobres en el planeta. O sea, la diferencia abismal de acumulación, ¿verdad? De desigualdad económica es producto de un sistema, y como decía un pensador por ahí, si el sistema permite riqueza extrema, por lo tanto va a permitir pobreza extrema. Entonces no es casualidad que tengamos una pobreza en crecimiento en comparación también con una economía en crecimiento. Esto, ¿verdad? Lo que ha provocado es que se sume el capitalismo más la globalización y que forme un gobierno mundial, básicamente, ¿verdad? Liderado por figuras muy específicas, llámese Banco Mundial, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese incorporaciones específicas que dictan a los diferentes países cómo se tienen que hacer. Y ahí entra una dicotomía entre lo que se llamó países desarrollados y países subdesarrollados, ¿verdad? Este término nace en la toma de posesión del presidente Truman de Estados Unidos en los años 40, donde él dice, ¿verdad?, que vamos a llevar el modelo de desarrollo de Estados Unidos a estos países subdesarrollados. Y nos etiqueta de esta manera y nos impone además, ¿verdad?, un nuevo proceso de colonización, que es imponernos una visión de desarrollo a nivel del tercer mundo, donde, ¿verdad?, no es casualidad que en una segunda república después del 49 en Costa Rica adoptemos este nuevo sistema económico. Este gobierno mundial dicta la forma de hacer, lo vemos ahorita en medio de pandemia con los requisitos que puso el FMI para prestarnos el dinero, por ejemplo, ¿verdad?, que hablaba de nuevos impuestos, de nuevas formas.
Por ejemplo, pensemos en la OCDE, que, ¿verdad? Que a mí me hace mucha gracia el discurso que maneja la OCDE, que tanto anunciamos y que nos va a costar miles de millones de colones pertenecer a este grupo de países desarrollados, a una teoría, donde ellos dan recomendaciones, ¿verdad?, al país para poder pertenecer, pero si no cumple las recomendaciones, no puede pertenecer a la OCDE. Entonces, básicamente, no son recomendaciones, sino realmente son imposiciones que nos hacen para poder estar dentro de cierta élite, ¿verdad? Esto implica una estratificación social, ¿verdad?, que lo mencionábamos anteriormente, donde tenemos una clase poderosa. No es casualidad, ¿verdad?, de que las 10 personas más ricas en el mundo sean hombres, blancos, ¿verdad?, y moralmente heterosexuales, donde es lo típico, la agrupación del poder, ¿verdad? No es casualidad que la segunda foto que pongo ahí, que le ponga un rostro de una mujer negra, ¿verdad?, en condiciones de pobreza, puesto que la pobreza generalmente se concentra mayoritariamente en las mujeres. Más del 60% de la población pobre en el mundo está concentrada en mujeres, y, ¿verdad?, obviamente las personas afrodescendientes o personas pertenecientes a ciertas minorías, ¿verdad?, también pueblos originarios y demás, que no son blanquitos, ¿verdad?, no pertenecen a esta blanquitud, están muy por debajo de la escala social. Y claro, pongo también por debajo a esto a los animales, ¿verdad?, a la naturaleza, porque seguimos, ¿verdad?, dentro de nuestro imaginario social, poniendo a la naturaleza como algo menor, ¿verdad? No algo que convive o algo igual, sino algo menor que está en función nuestra. Esta idea, ¿verdad?, este sistema de gobernanza, ese sistema de desarrollo que nos lleva a una crisis ambiental y social, que nos conduce a lo que bien llamaba Emmanuel el capitaloceno, ¿verdad?, que ya lo mencioné. Surgen, ¿verdad?, aún así, iniciativas después de los 70s con todos los desarrollos ecologistas, con toda la lucha feminista de hace más de 150 años, y bueno, los grupos de poder absorben la retórica, ¿verdad?, o el discurso más bien de todos estos movimientos ecologistas, y a partir del Club de Roma y otros esfuerzos nace la idea del desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero básicamente en un discurso que lo que hace es apropiarse, ¿verdad?, de esta idea de cambiar el modelo económico para continuar con el sistema capitalista de extracción, de acumulación, ¿verdad?, de despojo, y se plantean cosas como la Agenda 21 en 1992, que, ¿verdad?, es una repetición constante de los objetivos, porque como no se cumplió, ¿verdad?, en los 20 años del Río Río 92, nada o poco de lo que se estableció en la Agenda 21 se establece en verdad en Río +20, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que prácticamente resumen lo que se quería hacer en la Agenda 21, pero va a seguir, ¿verdad?, manteniéndose las problemáticas, porque reducir la pobreza, luchar contra el hambre, el bienestar de la salud, el acceso a la educación, etcétera, sigue siendo, ¿verdad?, estrategias o formas de manipulación de las élites para manejar, ¿verdad?, ciertas poblaciones. ¿Esto por qué? Porque simplemente el desarrollo sostenible mantiene la idea del crecimiento económico, ¿verdad? Tenemos que hacer crecer la economía siempre por encima de lo ambiental y de lo social, ¿verdad? Nos lo pintan muy bonito, nos lo pintan ahí que crecimiento económico con trabajo de calidad, pero a un final el fondo es que siempre las economías deben de tender a crecer. Y este crecimiento lo que va a implicar es que siempre se tenga que acumular. Si analizamos la idea del desarrollo sostenible, que todavía, ¿verdad?, está vigente, todavía los discursos, de hecho, hace unos días salió un documento oficial de gobierno que se llama la Estrategia Nacional de Biopolítica o Bioeconomía, y habla de desarrollo sostenible. Para mí es una desgracia que todavía a estas alturas hablemos de desarrollo sostenible, porque es un discurso meramente antropocéntrico, porque pensamos que solo los humanos tenemos necesidades que cubrir, ¿verdad?
y además de eso, sustentado en la idea de crecimiento económico que ya sabemos que de por sí es insostenible. Y que las futuras generaciones, que nosotros ya somos una futura generación de planteamiento de la idea del desarrollo sostenible, no vamos a tener las mismas posibilidades para satisfacer nuestras necesidades. Cada vez estamos teniendo más restricciones en satisfacer nuestras necesidades básicas. Como mencionaba Emanuel, el ecofascismo es un movimiento que viene tomando cierta fuerza. Hablamos de que el ecofascismo se puede establecer los límites naturales planetarios en función de la población humana y no en función del sistema político económico imperante. Yo siempre lo planteo de un nivel de huella, porque como decía Manuel, el discurso más típico de los ecofascistas es de que el planeta no alcanza para tanta gente. Sin embargo, si vemos la huella ecológica, ¿verdad?, a nivel mundial, vemos que que la humanidad completa, a como está viviendo, ¿verdad?, a pesar de sus diferencias sociales, ocupa más de un planeta para poder satisfacer sus necesidades. De hecho, el día de mañana, 22 de agosto, se cumple lo que se llama el overshot, el sobregiro planetario, donde en la buena teoría ya consumimos los recursos del planeta, ¿verdad?, que pueden ser renovados, y por lo tanto, a partir de mañana estamos consumiendo los recursos que en la buena teoría las futuras generaciones van a ocupar y que nosotros ocuparíamos el próximo año. O sea, ya mañana empezamos nuestra deuda ecológica, para tenerlo de esta manera. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos una segregación de las huellas ecológicas, vemos, por ejemplo, que los países desarrollados pueden llegar a tener una huella ecológica de 6,9 a 4,8. ¿Qué quiere decir? De que si todo el planeta, si todas las personas vivieran como vive Dubái o Aruba, o todas las personas viven como si vivieran en Estados Unidos, ocuparíamos entre 7 a 5 planetas para poder sostener a los humanos. Mientras que en los países pobres, los países más empobrecidos, que esa vez es la frase, la palabra exacta, los países más empobrecidos, se ocupa de 1,2 a menos un planeta, o sea, ¿verdad?, comunidades o países que sus recursos, ¿verdad?, su estilo de vida es tan sencillo que no ocupan más de un planeta para vivir y para saciar sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad del planeta no está determinada por la sobrepoblación, sino por los estilos de vida del norte global, que tiene unos estándares de consumo elevadísimos y que, ¿verdad?, y que esta hiperproducción y este hiperconsumo llega realmente a afectarnos. Ahí, como les decía, mañana tenemos nuestros objetivos. Esto se sostiene en discursos falaces, en discursos muy mentirosos, porque se habla, por ejemplo, hemos escuchado discursos como: solo los humanos tienen necesidades, pero solo algunos tienen derecho a satisfacerlas. Por ejemplo, aquí se instaura una meritocracia, que Manuel también la mencionaba, ¿verdad? Aquellas personas que logran estudiar, que logran acceder, que tienen cierto estatus económicos, tienen, ¿verdad?, el derecho de satisfacer sus necesidades y más, ¿verdad? Y aquellos que no, que lamentablemente son pobres porque quieren, porque no se esfuerzan lo suficiente, ¿verdad?, que es este discurso capitalista muchas veces, no tienen por qué, ¿verdad?, gozar los privilegios que otros tienen. O sea, esto es un discurso completamente falaz, ¿verdad?, puesto que hay un sistema que da condiciones a uno y resta condiciones a otros para mantener las diferencias de clases. También otro discurso que se maneja es que el aumento de la población es el principal causante de la problemática ambiental. Se los desmonté, ¿verdad?, con el ejemplo anterior. Vemos que realmente el aumento de la población puede ser un factor, ¿verdad?, porque obviamente entre más población, más consumo de recursos va a haber. Sin embargo, realmente no es el factor principal. El factor principal es el aumento, ¿verdad?, del consumo, de la forma de producción de los países del norte global, donde básicamente el 1% de la población tiene el 82% de la riqueza del mundo, ¿verdad?, para
ponerlo de una manera ya más estadística. Y muchas veces estas personas, como tienen el poder mediático, comienzan a culpabilizar al pobre de la problemática, diciendo que como los pobres son muchos y no tienen educación y no tienen una cultura ambiental y no tienen el acceso a una buena formación, son los que tienen, ¿verdad?, los que contaminan, los que hacen mal, los que dañan, los que viven en esos lugares contaminados, pero muchas veces, ¿verdad?, realmente son personas desplazadas a lugares más contaminados, porque la mayor contaminación viene, ¿verdad?, de las actividades de estas urbes, estas élites o de estas grandes fábricas, y obviamente son sitios empobrecidos donde tienen, ¿verdad?, donde ciertas personas tienen acceso únicamente a esos espacios porque no tienen otra posibilidad. Y como les decía, hay otro discurso ecofascista, que es que el mundo tiene los recursos para no tiene los recursos para satisfacer las necesidades de todas las personas. Como ya les se los mostré, ¿verdad?, eso es falso, puesto que tenemos un hiperconsumo de un lado y un poco consumo de otro. Esto, ¿verdad?, lo que implica, lo que conlleva es que a muchas poblaciones o cierta parte, ¿verdad?, cierta élite comienza a decir, como bien lo mencionaba Manuel, que es necesario despoblar el planeta para evitar el colapso. Comienzan a hablar de que, o lo que decía Lovelock, ¿verdad?, que deberíamos de llegar a 1.000 millones de personas, que deberíamos de quitar, ¿verdad?, a mucha gente, y da paso para discursos para aplicar, ¿verdad?, de la idea de aplicar la eugenesia, la idea de eliminar a poblaciones humanas de forma selectiva porque son menos puras, porque tienen deformaciones genéticas, porque son una carga social, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la idea de muchas personas capitalistas de eliminar a las poblaciones de viejos porque son una carga para los sistemas de salud, o a ciertos enfermos porque son una carga, o llegar a tener control de la natalidad, invadir el cuerpo de las mujeres de países empobrecidos para reducir la población, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quiénes vamos a eliminar, verdad? Y es donde Manuel me daba a mí el chance de hablar de dónde surge el ecofascismo, ¿verdad?, que ya tiene un antecedente que es el nazismo, ¿verdad?, y todo el fascismo también italiano, pero el nazismo le da chance al ecofascismo porque el mismo nazismo mantenía una visión, ¿verdad?, pseudoecologista, porque eran vegetarianos, promovían, ¿verdad?, la protección de los recursos naturales para los alemanes, promovían, ¿verdad?, que no se mataran a los animales, pero, ¿verdad?, por otro lado decía de que por la evolución, ¿verdad?, el socialismo darwinista, ¿verdad?, los alemanes eran una raza superior, los blancos, y hay que eliminar completamente a poblaciones completas de judíos y poblaciones completas de gitanos, homosexuales y otros, y comienzan a aplicar lo que se conoce como la eugenesia, que más de 45 o 50 millones de personas murieron en todo lo que fue este proceso nazista. Obviamente, ¿verdad?, y aquí recaigo a lo que un filósofo español dice, Juan Carlos Meli, de que esto se da en la plena cuna de la civilización occidental, ¿verdad? El holocausto se da en la plena cuna de la occidentalización de la cultura occidental. Lo que nos dice es de que esto está vigente, o sea, el hecho de que el nazismo, ¿verdad?, fue derrotado en el 45, no quiere decir de que el nazismo se haya desaparecido. Y todavía vemos, ¿verdad?, como lo mencionaba Emma, discursos supremacistas blancos, discursos nacionalistas, discursos conservadores, discursos que promueven la discriminación abiertamente y que tienen un apoyo popular enorme y que parece ir cobrando cada vez más fuerza. Para ir cerrando, ¿verdad?, lo que vamos diciendo es que cuando nosotros decimos de que somos el virus, vamos alimentando estos discursos ecofascistas, pero tenemos que tener claro que realmente nosotros no somos el virus. Realmente nosotros, como bien decía además, somos la solución en cuanto nosotros hagamos un giro socioespiritual. Ojo aquí el término, porque es transformar de forma radical nuestra cosmovisión,
llegar a pensar en un mundo distinto donde nosotros seamos parte y convivimos con la naturaleza, aplicando una nueva ética, ¿verdad? Lo que algunos le llaman la ética de la compasión, otros llaman la ética del cuidado, otros llaman la ética ambiental, ¿verdad? Que andan muy cercanas todas estas ideas. La idea del decrecimiento económico, ¿verdad? Que ya hay toda una teoría de Seyer Latoche, está Carlos Taibo, está Germán Daly, que dice de que no necesariamente tenemos que siempre crecer, podemos llegar a un tope del crecimiento donde todo, ¿verdad? Estemos satisfaciendo realmente nuestras necesidades humanas, pero que esto no implique de que otros seres comiencen a perder su capacidad de satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Y que además entremos en un equilibrio con la naturaleza. El veganismo, que ha tomado fuerza en los últimos 20 años, creo que es un movimiento muy importante para esto, porque también reconoce los derechos de los no humanos. Vamos a ir reconociendo el derecho de los animales y otros seres dentro de la naturaleza que se les ha negado sistemáticamente, ¿verdad? Se habla de que si sumamos todas las muertes por guerras humanas en el mundo, en la historia de la humanidad, no llegan, ¿verdad? No llega a la cantidad de muertes que significan la cantidad de animales que hemos sacrificado para consumo nuestro. Entonces el veganismo creo que es una oportunidad que se nos abre para llegar a tener una mayor compasión y llegar a algo que se llama el buen vivir. El buen vivir, que es realmente buscar el bienestar del otro, trabajar por el otro, llegar a quitarnos esa idea de la competencia del otro como el enemigo, sino realmente llegar a ver al otro con alguien que voy a compartir un espacio y que yo ocupo que ese ser esté bien para yo también estar bien. Entonces, básicamente es una de las opciones que tenemos, que ya han venido desarrollándose y que en este marco de pandemia se nos abren, ¿verdad?, todavía más a reinterpretarlos y a decir, si realmente tenemos una oportunidad con esto, ya tenemos un camino que podemos tomar si realmente queremos. Esto es de mi parte, de la intervención. Entonces, gracias por su atención.